presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. La sentencia que presentamos en este capítulo es la sentencia SP-513 del 31 de enero del 2004. El radicado es el 55411 y el magistrado ponente es el doctor Hugo Quintero Bernati. En este asunto, la Corte resuelve de fondo el recurso extraordinario de casación interpuesto por los defensores de los procesados de nombre Carlos Andrés y Rafael, contra la sentencia que emitió el 20 de febrero del 2019 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Este tribunal revocó el fallo absolutorio proferido el 19 de septiembre del 2017 por el Juzgado 14 Penal del Circuito de la misma ciudad y en su lugar condenó a los procesados por primera vez como coautores penalmente responsables del punible de cohecho por dar u ofrecer. Los hechos sucedieron el 6 de mayo del 2016 a eso de las 11 de la mañana, a la altura de la calle 101 con carrera 20 de Bogotá. El intendente de la Policía Nacional de nombre Tulio, al encontrarse realizando labores de patrullaje, observó cuando dos hombres que transitaban junto con una pareja por la acera opuesta. Estos dos hombres, al percatarse de la presencia del agente del orden, trataron de evadirse, arrojando a la vía al mismo tiempo una tarjeta que llevaba impreso el texto Departamento de Policía de Bogotá. Es así que, al ser abordados por el gendarme, la pareja conformada por los ciudadanos extranjeros de nombre Jorge y María, ambos de nacionalidad brasilera, informaron que los otros dos hombres se identificaron ante ellos como funcionarios de la Policía Nacional, solicitándoles que los acompañaran a las oficinas a fin de verificar sus documentos y pertenencias. Entonces, comprobado por el intendente Tulio que aquellos quienes se identificaron posteriormente como Carlos Andrés y Rafael no eran miembros de la institución, estos últimos, o sea, los procesados, procedieron a ofrecerle dinero a la gente a cambio de que los dejara ir, insistiendo en su propuesta, garantizándole conseguir la suma que éste requiriera, por lo que el intendente procedió entonces, junto con otros agentes que arribaron al lugar, a prestar apoyo y a capturar a estas dos personas. Como antecedentes procesales relevantes se tiene que la imputación fue celebrada el 7 de mayo del 2016 ante el Juzgado 33 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá. En esta audiencia, la Fiscalía formuló imputación en contra de Carlos Andrés y Rafael como presuntos coautores del delito de cohecho por dar u ofrecer, descrito en el artículo 407 de la Ley 599 del 2000, modificado por la Ley 890 del 2004. Aquí los implicados manifestaron no aceptar los cargos. Ya frente a la acusación, el escrito fue radicado el 13 de junio del 2016 y el conocimiento de la actuación correspondió al Juzgado 14 Penal del Circuito de Conocimiento de esta ciudad, autoridad judicial que el 31 de marzo del 2017 adelantó audiencia de la que la Fiscalía entonces formuló cargos contra los ya mencionados, en los mismos términos fácticos y jurídicos imputados en la audiencia preliminar. Conozcamos qué dice la sentencia de primera instancia. Adelantado el trámite ordinario de la etapa del juicio,
El 19 de septiembre del 2017, el Juzgado de Conocimiento emitió sentencia de carácter absolutorio a favor de los procesados. Teniendo como punto de partida los hechos narrados en el acápite precedente, para el juez de instancia no se demostró la existencia de un motivo fundado o un asunto de interés para que el agente del orden omitiera un acto propio de sus funciones, evitando judicializar a los acusados. Advirtió el ACUO que el documento incautado, o sea, la tarjeta con el texto Departamento de Policía de Bogotá, este documento carecía de la potencialidad suficiente para demostrar el ánimo de suplantación como agentes del orden de los procesados. En tanto, como se pudo observar en el juicio, más parecía una tarjeta de información general de la Policía Nacional, estando lejos de dar a entender que se estaba ante una autoridad policial, al no haber estado acompañada de identificación o placa propias de los agentes del orden. Luego entonces el ACUO no encontró razón para que los acusados pretendieran sobornar a la autoridad de policía, al no existir un nexo causal entre ambas conductas, o sea, entre la suplantación y el ofrecimiento ilícito a la autoridad. En otras palabras, desarrolló el juez, la persona que ofrece debe tener un especial interés en el asunto en el que debe intervenir el servidor público destinatario de la oferta. Y como no se demostró la existencia real de ese interés, a manera de ejemplo, a través de la declaración de quienes acompañaban a los procesados para el momento de los hechos, mediante la cual se dieran luces acerca de la existencia de un motivo o un asunto de interés para que el intendente omitiera un acto propio de sus funciones, evitando judicializar a los acusados, estimó entonces el juez que no estaban satisfechos los requisitos legales para condenar. Concluyó que la declaración vertida por el gendarme que recibió la oferta ilícita, además de imprecisa, no lograba dar certeza acerca de la materialidad de la conducta atribuida, menos aún de la responsabilidad de los acusados. Aunado a lo anterior, consideró que el testimonio de un patrullero de nombre Alexander no aportó elemento novedoso alguno, por cuanto narró aquello que percibió de forma directa, esto es, que arribó al lugar de los hechos para prestar apoyo al intendente Tulio, haciendo el registro de los procesados por la presunta conducta de suplantación de autoridad, siendo enfático en no haber presenciado el momento del ofrecimiento del dinero al intendente, ni haber escuchado algo al respecto. Por el contrario, ahora detengámonos en la sentencia de segunda instancia. Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, una sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia aprobada el 20 de febrero del 2019, revocó el fallo de primer grado y condenó a los acusados como coautores penalmente responsables del punible de cohecho por dar u ofrecer. Los condenó a las penas de 48 meses de prisión, multa por el valor equivalente a 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 80 meses. El ADCUEN estimó acreditados los elementos estructurales del delito de cohecho por dar u ofrecer. Para el efecto, se valió de lo declarado en el juicio por el intendente Tulio, quien refirió las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Esto es, que aquel día, cuando se encontraban patrullando por la vía pública, observó a 4 personas que caminaban por la acera opuesta, percatándose cuando uno de ellos, luego identificado como Carlos Andrés, arrojó un objeto hacia la avenida, verificando que se trataba de una tarjeta con un logo que decía Departamento de Policía de Bogotá,
que al preguntarles qué estaba sucediendo, dos de los allí presentes, quienes eran turistas de nacionalidad brasilera, respondieron que los dos sujetos, que se identificaron como policías, pidiéndoles el dinero, joyas y pasaportes que llevaban consigo porque estaban investigando un hecho ocurrido en el sector. Al interrogar a los hoy acusados si eran policías o si se estaban suplantando la autoridad, estos procedieron a hacerle el ofrecimiento de dinero. No, tranquilo, saque la plata que tengo en la billetera. Y fresco, que si necesita más plata, yo llamo y aquí le traemos lo que usted quiera. Circunstancias que para el tribunal fueron confirmadas por el patrullero Alexander, quien pese a no haber presenciado la conducta, dio fe de que para la fecha y hora indicada fue llamado por el sargento Tulio a fin de prestar apoyo en la captura y judicialización de los aquí enjuiciados, que al llegar al lugar encontró a aquellos y otras dos personas de nacionalidad brasilera procediendo a la captura de los aquí procesados, o sea, de Carlos Andrés y Rafael, quienes, según le informaron, habían incurrido en la conducta de suplantación de autoridad. En este orden, la Corporación de Segunda Instancia consideró que el ACUO había desconocido la estructura del tipo penal de cohecho por dar u ofrecer, por cuanto este tipo penal no admite la interpretación propuesta por el juez de primer grado. ¿Cuál es esa interpretación que fue propuesta por este juez? La que dice, ya que si el implicado realiza materialmente la oferta y ésta llega al servidor público encargado de la función que interesa al sujeto activo, entonces el delito se predica consumado. Recapituló esa sala del tribunal la conclusión que hizo el juez de primera instancia, que si el sujeto activo de la conducta realiza la oferta a través de un canal de comunicación adecuado y sumado a ello el titular de la función pública recibe dicha oferta, el delito en comento se consuma, con independencia de que se dé o no un resultado específico o que se demuestre o no el móvil que llevó a los procesados a hacer el ofrecimiento. Por consiguiente, consideró el móvil que llevó a los procesados a ofrecer el dinero no debe tenerse como requisito previo para determinar la materialidad de la conducta ilícita. En este sentido, estimó innecesario, como lo requirió el ACUO, que la Fiscalía demostrara la idoneidad del medio a través del cual se hicieron pasar los procesados como miembros de la fuerza pública, para poder concluir el objetivo del ofrecimiento ilícito de dinero al policial. Entonces el tribunal recordó, apoyado en la jurisprudencia de la Corte, que el tipo penal de cohecho por dar u ofrecer se caracteriza por su unilateralidad, al describir y sancionar exclusivamente la conducta de quien ofrece, sin que importe la actitud que frente a la oferta asuma el servidor público receptor de la propuesta indebida. En igual sentido, descartó como presupuesto que los sujetos activos del ilícito exhibieran materialmente el dinero ofertado, como lo sugirió el juez de primer grado, por cuanto tal circunstancia no constituye elemento previsto en la descripción del tipo penal, establecida por el legislador. Por tales motivos, el ADCUEN estimó reunidos los presupuestos exigidos por el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal del 2004, procediendo a revocar el fallo de primer grado y en su lugar condenar en los términos ya señalados a los dos acusados. Entonces la sentencia aquí informa que contra el anterior fallo, los defensores de ambos enjuiciados interpusieron el recurso extraordinario de casación,
cuyas demandas, con el fin de garantizar el derecho a la doble conformidad judicial, fueron admitidas mediante el auto del 9 de agosto del 2021. Y estando el proceso al despacho del magistrado sustanciador para resolver de fondo, la abogada de uno de los procesados presentó sustitución del poder conferido mediante asignación realizada a la unidad de casación adscrita a la Defensoría del Pueblo para que quedara como defensor uno de sus integrantes. Pasemos a lo que dicen las demandas. En primera instancia, ¿qué dice la demanda del apoderado del procesado Carlos Andrés? Este apoderado formuló un único cargo por violación directa de la ley sustancial, en el sentido de interpretación errónea, en concreto del artículo 407 del Código Penal. Sostiene este casacionista que, teniendo en cuenta que la mencionada norma remite a los artículos 405 y 406 y viden, al indicar en su texto, en los casos previstos en los dos artículos anteriores, esta norma lleva implícita la conducta del servidor público de recibir o aceptar la utilidad, condición última que no se cumplió en los hechos sometidos a juzgamiento. En tanto, el funcionario de policía solamente escuchó la propuesta de los implicados, pero no aceptó ni recibió nada a cambio, procediendo a cumplir con su función. Así explica, para la configuración del tipo penal era necesario que materialmente se hubiese recibido la utilidad. Yerro de interpretación de la norma en que incurrió el tribunal, al confundir recibir el mensaje con recibir materialmente la utilidad. En tal sentido, asegura el recurrente, los jueces de segundo grado interpretaron los artículos citados incurriendo en un yerro de estricta tipicidad, por cuanto no se discuten los hechos, en tanto estos indican que el funcionario de policía solamente escuchó la propuesta de los implicados, pero no aceptó ni recibió nada a cambio, procediendo a cumplir con su función. Y amparado en la jurisprudencia de la Corte, en la SP 4250 del 2015, radicado 39156, asegura este casacionista que el cohecho por dar u ofrecer exige bilateralidad de actuar. Quien hace la oferta de un lado y quien accede a la misma y acepta de otro. Último presupuesto que no se dio en el presente asunto, razón suficiente para no tener por actualizada la conducta atribuida. Y con fundamento en lo hasta aquí sintetizado, solicita a la Corte casar el fallo emitido por el tribunal y en consecuencia absolver a su representado. Por su parte, el apoderado del señor Rafael acusó la sentencia de segundo grado de incurrir en error de hecho por falso juicio de identidad, por distorsión al existir cercenamiento de la prueba, en concreto del testimonio del intendente Tulio. Este casacionista desarrolla el cargo aduciendo que el tribunal incurrió en el defecto denunciado al haber otorgado credibilidad al testimonio del intendente Tulio, con fundamento en una supuesta corroboración por parte del patrullero Alexander, quien en audiencia afirmó haber arribado al lugar de los hechos ante el llamado de su compañero, momento en el cual procedieron a la captura de los acusados, quienes, según lo informado, habían incurrido en la conducta de suplantación de autoridad. Luego entonces es claro que Alexander no observó el ofrecimiento ilícito y por lo mismo no corroboró el dicho de Tulio. Máxime cuando ni siquiera refirió haber sido enterado al momento de su arribo y captura de los procesados sobre conducta alguna de cohecho.
Con base en lo hasta aquí sintetizado, concluye que en el presente asunto existen dudas insalvables a favor de su representado, lo cual posibilita una sentencia de carácter absolutorio, razón por la cual pide casar la sentencia recurrida y absolver a su prohijado. Y en la sustentación, las partes intervinientes se pronunciaron como a continuación se sintetiza. La defensa técnica del señor Rafael solicitó a la Corte tener en cuenta lo indicado en el cuerpo de la demanda, mientras que por su parte, la ahora designada defensora pública del señor Carlos Andrés, en escrito ha llegado 10 minutos después de vencido el término del traslado. Ella lo presenta el 6 de octubre del 2021 a las 5:11:16 p.m. y reprodujo lo alegado por su predecesor en el escrito de la demanda. En tanto que el fiscal 11, delegado ante la Corte, solicitó desestimar los argumentos de los demandantes y mantener el fallo cuestionado. Frente al cargo formulado por la defensa del señor Carlos Andrés, luego de referirse a los elementos configurativos del tipo penal descrito en el artículo 407 del Código Penal, este fiscal resaltó que el censor yerra en su entendimiento de ese tipo penal y que contradice la literalidad de la norma y su finalidad, porque hace depender de otras conductas que también son autónomas e independientes la consumación del cohecho por dar u ofrecer, conductas que están descritas en los artículos 405 y 406 del Código Penal, cuando de acuerdo con la interpretación de la norma es la realización efectiva del ofrecimiento al servidor público lo que permite entender perfeccionado el tipo penal en comento. Él no advierte interpretación errónea en la sentencia del Atquen, encontrando aquella ajustada a las prescripciones legales y por tanto no constitutivas del derecho demandado. Respecto de la demanda del apoderado del señor Rafael, aduce la carencia de vocación de éxito del único cargo formulado, porque este fiscal estima que la credibilidad que le otorgó el tribunal a los dichos del sargento Tulio y del patrullero Alexander está fundamentada en la coherencia intrínseca y extrínseca de la narración de los hechos que demuestran con certeza que se consumó el delito de cohecho por dar u ofrecer por parte de los acusados. Luego de reproducir los testimonios cuya valoración reprocha el demandante y citados por el tribunal, el fiscal concluye que el dicho del patrullero Alexander fue analizado por el tribunal en su integridad y sin distorsión ni cercenamiento alguno, pues cuando el Atquen expresa en el fallo que el patrullero corroboró el dicho del sargento Tulio, se refiere a aquellas circunstancias que aquel presenció personal y directamente, de las cuales se infiere la existencia de la prueba indiciaria relevante y determinante. Resalta el delegado del ente acusador que tan cierto es lo anotado que la sentencia cuestionada, al referirse a la corroboración del patrullero, señaló expresamente que, pese a no haber presenciado la conducta, dio fe que para la fecha y hora indicada fue llamado por el sargento. Luego entonces establece, no se demostró que el tribunal hubiese asegurado que el patrullero presenció la oferta, lo cual tampoco impide dar por cierto dicho acontecimiento, al estar demostrada la coherencia y veracidad del testimonio del sargento Tulio, quien no tenía motivos para atribuir falsamente a los capturados la realización de la propuesta ilegal, si no fuera porque en realidad los hechos ocurrieron tal como los narró. De otra parte, este fiscal no encuentra la existencia de duda como lo aduce el casacionista, en tanto el fallo se sustentó en la prueba legalmente aducida en juicio, entre ellos el testimonio del tantas veces mencionado sargento Tulio, cuya solvencia intrínseca y extrínseca fue suficiente e idónea para demostrar la existencia del hecho, sin resultar determinante para la estructuración del tipo que les hubiese hecho saber a los patrulleros que lo apoyaron que dichos sujetos le habían hecho una oferta de dinero.
Y finalmente, por parte de la Procuradora Segunda Delegada para la Casación Penal, ella comparte la valoración probatoria y los razonamientos expuestos por el tribunal, exponiendo similar argumentación a la sustentada por la Fiscalía. Sugirió a la Corte no casar el fallo impugnado. Frente a las consideraciones de la Corte en atención a que los defectos de la demanda de casación se entienden superados con su admisión, la Sala analizará de fondo los problemas jurídicos allí propuestos, guiadas por las funciones del recurso de casación en materia penal, según lo establecido en el artículo 180 de la Ley 906 del 2004. De tal manera, entonces, la Corte garantiza la plenitud del derecho a impugnar la primera condena, toda vez que el Tribunal Superior de Bogotá, por primera vez, en segunda instancia, declaró penalmente responsables a los señores Carlos Andrés y Rafael como coautores del delito de cohecho por dar u ofrecer. Frente a los problemas jurídicos a resolver, la Sala procederá a examinar de fondo los reparos formulados por los recurrentes, abordando en el orden en que seguidamente aparecen las siguientes temáticas y problemas jurídicos en virtud de la lógica que los cargos imponen. Primero, la estructura del tipo penal de cohecho por dar u ofrecer. Segundo, a partir del análisis precedente, será posible establecer si, como lo aduce uno de los recurrentes, la efectiva recepción por parte del servidor público del dinero o utilidad ofrecidos constituye elemento configurativo del tipo penal de cohecho por dar u ofrecer, que está escrito en el artículo 407 de la Ley 906 del 2004. Superado lo anterior, la Sala hará referencia a los parámetros legal y jurisprudencialmente establecidos para la apreciación del testimonio. Luego, teniendo en cuenta lo declarado por los testigos, cuya valoración censura el recurrente, con base en las premisas expuestas en el acápite precedente, la Corte establecerá si el examen probatorio ejecutado por el tribunal se ajusta a las directrices establecidas en los artículos 404 y 380 del Código de Procedimiento Penal del 2004, o por el contrario, si se incurrió en los errores invocados, como lo son el cercenamiento o la tergiversación que invocó el demandante en casación. Y por último, a la luz de las anteriores consideraciones y el análisis conjunto de las pruebas legalmente allegadas al proceso, será posible concluir para la Corte si hay lugar o no a casar la sentencia impugnada y, en consecuencia, revocar el fallo condenatorio emitido en segunda instancia, manteniendo la vigencia de aquel absolutorio proferido por el juez de primer grado. Estructura típica del tipo penal de cohecho por dar u ofrecer. Premisas normativas. El capítulo 3 del título 15º de la parte especial del Código Penal reguló las conductas de cohecho sancionadas penalmente por el legislador, las cuales se contraen al cohecho propio, que está en el artículo 405 del Código Penal, y el cohecho impropio, que se encuentra en el artículo 406 y viden, además del cohecho por dar u ofrecer, que se encuentra en el artículo 407 y viden. Aquellas conductas están dirigidas a proteger la administración pública de las conductas corruptas de los servidores públicos en el ejercicio de su función y de terceros, ya sean particulares o los mismos servidores públicos, que pretendan corromper a quienes ejercen una función pública. En tal sentido, se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-709 de 1996, al estudiar la exequibilidad de dichas conductas de la siguiente manera. Las normas que estructuran el delito de cohecho en sus diferentes modalidades tienen como sustrato un valor moral y ético, en cuanto persiguen una finalidad útil a la comunidad, como es la de combatir los fenómenos de corrupción asociados a las acciones que ponen precio a la función pública.
es decir, la venta concluida entre un particular y un servidor público de un acto u omisión perteneciente a las de funciones o competencias que en desarrollo de aquella le han sido asignadas y para los cuales el ordenamiento jurídico no autoriza una contraprestación. De tal manera, el primero de los mencionados delitos, o sea, el cohecho propio, se ocupa de sancionar al servidor público, sujeto activo cualificado, que recibe para sí o para otro dinero u otra utilidad o acepta promesa remuneratoria para retardar u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales. El segundo, o sea, el cohecho impropio, penaliza igualmente al servidor público, o sea que aquí hay un sujeto activo cualificado. Penaliza a este servidor público que reciba dinero o cualquier otra utilidad o acepte promesa remuneratoria. En este caso, por un acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones o por persona que tenga interés en asunto sometido a su conocimiento. Ojo, pilas, teniendo como premisa que en los dos anteriores se requiere que el sujeto activo sea un funcionario público, o sea, un sujeto activo cualificado. En el siguiente espacio en particular, centrémonos en el artículo 407. Por lo que la última modalidad que se encuentra contemplada en el artículo 407 es el cohecho por dar u ofrecer. Recordemos que este delito es el que fue imputado a los aquí procesados. Castiga, por el contrario, al otro lado de la cadena de corrupción. ¿A quiénes? Al tercero que ya sea particular o no, dé u ofrezca la dádiva a un servidor público, con un fin específico a saber. ¿Cuáles serían esos fines específicos? Primero, para que retarde u omita un acto propio del cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales. Esta es la hipótesis que se da en el artículo 405 del Código Penal. Segundo, por un acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones. Esta sería la hipótesis del artículo 406, inciso primero del Código Penal. O como fin específico, en el tercer punto estaría por un asunto sometido a su conocimiento, que es la hipótesis del artículo 406, inciso segundo del Código Penal. Estas finalidades o propósitos que presenta el Canon 407 son complementos normativos, porque utiliza en su descripción típica la frase en los casos previstos en los dos artículos anteriores, pero cuya efectiva consecución, como se aclarará enseguida, no constituye requisito para la configuración y la consumación del delito. Se trata de un tipo penal monosubjetivo y de sujeto activo indeterminado, en cuanto describe conductas realizables por una sola persona, de quien adicionalmente no se exige condición especial para su ejecución, pero no por ello descarta que también pueda realizarse por quien ostente una función pública. Debe observarse que entre todas las especies del cohecho está la del artículo 407. Esta es la única que no requiere sujeto activo cualificado, persiguiendo así el legislador proteger la administración pública de comportamientos corruptores por parte de terceros. Adicionalmente, corresponde la descripción del artículo 407 ya citado a los denominados tipos penales compuestos o alternativos, porque contiene pluralidad de conductas o verbos rectores,
cada una de ellas por sí sola suficiente para configurar el delito. Así sanciona tanto la simple conducta de ofrecer como también aquella efectiva de dar o entregar. Al ser conductas reprochadas a través del tipo, o sea, de dar u ofrecer, que son alternativas, y teniendo en cuenta lo que constituye objeto de disenso en el presente asunto, resulta oportuno resaltar las diferencias entre dar y ofrecer. Veamos. Dar, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, entre otras de sus acepciones, significa entregar, soltar algo, desprenderse de ello, lo cual involucra forzosamente la actividad de recibir por parte de un tercero. Luego entonces, tratándose del cohecho por dar, cuando se actualiza tal verbo rector, existirá lo que se ha denominado bilateralidad típica, puesto que ambos sujetos, el particular que da y el servidor público que recibe, habrán cometido un delito. El primero, o sea, el particular, habrá actualizado la conducta que se encuentra en el artículo 407 en su modalidad de dar. Y el segundo, o sea, el servidor público, habrá cometido en la variante de recibir alguna de las conductas descritas en los artículos 405 y 406 del Código Penal, según la finalidad que haya tenido el soborno. Por su parte, la segunda alternativa de comisión del tipo penal descrito en el artículo 407 la constituye el verbo rector ofrecer, el cual expresa comprometerse a dar, hacer o decir algo. De suyo implica esta definición la promesa de hacer algo, es decir, la expectativa de una futura acción, en concreto, la entrega de dinero u otra utilidad. Por lo tanto, cuando se realiza esta conducta, solo existirá bilateralidad si la propuesta es aceptada por el servidor público. Si es desechada, solo cometerá el delito de cohecho el particular que realizó el ofrecimiento. En esencia, se trata de lo que se conoce como cohecho activo, el cual, en todo caso, se agota por quien propone la dádiva, con su sola oferta. Así se trate de un caso en el cual el funcionario público la rechace airado. En síntesis, como vemos, estamos frente a un tipo penal de mera conducta que se consuma, o bien cuando el ofrecimiento llega al conocimiento del servidor público, siendo indiferente que la propuesta sea o no aceptada, o bien, en la segunda alternativa, cuando se entrega la dádiva. Que el servidor público finalmente infrinja o no cualquiera de las alternativas consagradas en los artículos 405 y 406 como delictivas es irrelevante para la configuración y sanción de la conducta descrita por el artículo 407. En cuanto al bien jurídico tutelado con el delito, la jurisprudencia ha sido reiterativa en que se trata de un tipo penal de peligro y en razón a su contenido es de mera conducta y consumación instantánea. Esto último significa que el delito se perfecciona con la realización simple de cualquiera de las acciones que el tipo consagra en forma alternativa, ya sea por dar, ya sea por ofrecer, independientemente del resultado obtenido. Precisión que la Corte ha hecho ya en otras oportunidades frente a casos similares, entre ellas en el auto del 12 de mayo del 2000.
Esto también lo traen los radicados 54384 del 7 de abril del 2021, reiterada, entre otros, en la SP 203 del 31 de mayo del 2023, en el radicado 55310. Ahora centrémonos en las premisas fácticas. Recordemos que el apoderado del señor Carlos Andrés formuló un único cargo por violación directa de la ley sustancial en el sentido de interpretación errónea, en concreto del artículo 407 del Código Penal, atacando en tal virtud el entendimiento que de la norma realizó la corporación de segunda instancia. La utilización de tal yerro implica la aceptación de la realidad fáctica declarada en la sentencia de segunda instancia. En consecuencia, a efectos de resolver el presente cargo, la Sala hará referencia a aquella sin entrar en un debate al respecto. En el presente asunto se dio por demostrado en el fallo confutado que los procesados, al verse descubiertos por el intendente Tulio, que no eran policiales y que por lo tanto carecían de autoridad alguna para solicitar a los ciudadanos extranjeros sus identificaciones y pertenencias personales, estos ofrecieron al gendarme la entrega del dinero que llevaban o de requerir una cantidad superior, conseguirla a cambio de dejarlos ir. Ese comportamiento desarrollado por los acusados encuentra subsunción en la conducta ya descrita y reprochada por el artículo 407 del Código Penal, al haber actualizado el verbo rector ofrecer, en este caso dinero, al intendente Tulio, adscrito a la Policía Nacional, quien ostentaba en tal virtud la calidad de servidor público. Ofrecimiento que tenía como finalidad que este último se abstuviera de judicializar a quienes pretendían engañar a los ciudadanos extranjeros, es decir, para que omitiera un acto propio de su cargo, tal como lo describe la modalidad contemplada en el artículo 405 y a la cual hace referencia el complemento normativo del artículo 407. Entonces, como quedó claro en el título precedente, al tratarse de un tipo penal de mera conducta, el delito se agota con el simple ofrecimiento, resultando indiferente que el servidor público hubiese rechazado la propuesta corrupta. Es por lo anterior que no está llamado a prosperar el reproche formulado por la defensa del señor Carlos Andrés, en tanto que para la configuración del delito imputado no es condición sine qua non que el servidor público acepte o reciba el dinero u otra utilidad ofrecidos. Tampoco desatendió el tribunal la jurisprudencia de la Sala, en tanto la decisión evocada por el censor en su demanda, o sea la SP 4250 del 2015, radicado 39156, si bien resalta el carácter bilateral de la especie delictiva por inmiscuir a quien ya hace la oferta y a quien accede a ello, deja claro que el mero ofrecimiento para los fines perseguidos por la norma es en sí mismo punible, siendo descontextualizada esa sentencia por el recurrente y acomodada a su favorable interpretación. Entonces reitera la Corte que, como quedó expuesto en precedencia, el cohecho tipificado en el artículo 407 del Código Penal, cuando se actualiza a través de la variante representada por el verbo rector dar, configura la denominada bilateralidad típica, puesto que, como se precisó, ambas partes, el particular que da y el servidor público que recibe, habrán cometido un delito. Pero tratándose de la modalidad encerrada en el verbo rector ofrecer, atribuida a los aquí procesados, no resulta indispensable que el servidor público acepte la oferta, actualizándose entonces el tipo penal con el mero ofrecimiento. Veamos qué precisa esa sentencia citada. Obsérvese al respecto que en esta específica modalidad de cohecho, quien da u ofrece dinero u otra utilidad no lo hace de manera espontánea,
sino con un fin específico, que el servidor público corrompido realice cualquiera de las conductas descritas en el artículo mencionado. Esto es, o primero, retardar o omitir un acto propio de su cargo o ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, que sería el cohecho propio, o segundo, llevar a cabo un acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones, que sería el cohecho impropio. Es decir, esta modalidad representa el otro extremo de la cadena corruptora de la administración pública. Esta especie delictiva, a diferencia de muchas otras que también afectan a la administración pública, no es unilateral sino bilateral, pues de un lado está quien hace la oferta para corromper y de otro quien accede a ello y traiciona su compromiso de hacer respetar la Constitución y la ley y de actuar de manera transparente, honesta y eficaz. En todo caso, la persona que ofrece tiene un interés especial en el asunto, en el que debe intervenir o resolver el servidor público destinatario de la oferta, quien por lo mismo tiene capacidad y poder de decisión al respecto. No se trata, en contraste, de la disponibilidad que tenga quien ofrece, pues el tipo no exige al agente corruptor demostrar la capacidad o intención de cumplir, porque el mero ofrecimiento para los fines perseguidos por la norma es en sí punible. La disponibilidad que permite discernir si se está o no frente a esta específica modalidad de cohecho es la valoración positiva de que el agente corrompido estaba en condiciones de ejecutar o de omitir lo pedido, porque precisamente el acto de corrupción que entraña el ofrecer dádivas o cualquier otro provecho a un servidor público tiene que ver con las consecuencias o efectos vinculantes que resultan del interés de quien ofrece, los cuales son de la competencia o el poder de decisión de quien se deja corromper. Por ello, cuando la ley se refiere al servidor público que acepta los ofrecimientos o dádivas corruptoras, está exigiendo como presupuesto de la conducta la existencia de un acuerdo de voluntades entre quien ofrece y quien acepta, no siendo indispensable que el servidor público a quien estaba dirigida la oferta la rechace, o que habiéndola aceptado, posteriormente el oferente no le cumpla. En el primer caso, cuando el servidor público a quien estaba dirigida la oferta la rechace, solo cometería cohecho quien ofreció, mientras que en el segundo caso, cuando al haberla aceptado el servidor público, posteriormente el oferente no le cumpla, habrían incurrido en el delito tanto el agente corruptor como el corrompido, pues el primero actualizó el tipo penal con el mero ofrecimiento y el segundo con la simple aceptación. En la segunda hipótesis, esto es, cuando se da, el delito de cohecho se comete en ese mismo acto, tanto por quien da como por quien recibe. Entonces, bajo esta perspectiva, como conclusión parcial, para la Corte no le asiste razón al recurrente en el reproche formulado, habiendo acertado el tribunal en el proceso de subsunción de los hechos en cada uno de los elementos constitutivos del tipo penal de cohecho por dar u ofrecer. Por lo tanto, este cargo no prospera. Prosigamos entonces ahora con el tercer punto, que tiene que ver con los parámetros legales y jurisprudenciales para la valoración del testimonio. De acuerdo con los artículos 372 y 381 del Código de Procedimiento Penal del 2004, las pruebas tienen como fin llevar al conocimiento del juez, más allá de toda duda razonable, acerca de la materialidad del delito y la responsabilidad del acusado en este. Dentro de los medios de conocimiento permitidos por la normativa nacional, en el artículo 382 se cuenta con el testimonio, instrumento tradicional en la práctica judicial
y que la mayoría de las veces constituye prueba central dentro del proceso. Su valoración y apreciación está enmarcada en la verificación de diversos criterios normativizados a lo largo de la historia legislativa colombiana y que para el caso de la ley aplicable al presente asunto se trata del artículo 404 del Código de Procedimiento Penal del 2004. Estos criterios se ciñen a los principios técnicos científicos sobre percepción y la memoria, y especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales tuvo la percepción, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad. La jurisprudencia de la Corte de manera continua y reiterada, dando interpretación a esa normatividad que reprodujo en lo esencial el contenido del artículo 277 de la anterior ley, que era la 600 del 2000, ha señalado, repito, la jurisprudencia de la Corte lo siguiente. Esta sala también ha proporcionado parámetros a tener en cuenta para valorar la fiabilidad de los testigos, tales como la ausencia de interés de mentir o la presencia de un motivo para hacerlo, las condiciones subjetivas, físicas y mentales del declarante para recordar lo percibido, la posibilidad de haber percibido, la coherencia de su discurso, la correspondencia con datos objetivos comprobables, la verificación de los acertos con distintos elementos de prueba y la intención en la comparecencia procesal, entre otros. Ojo, en todo caso se descarta la condición moral del atestante como parámetro suficiente para restarle poder de convicción. Incluso ha puntualizado adicionalmente la sala que en observancia de tales criterios de valoración, el funcionario puede no solo admitir la prueba en su integridad o rechazarla, sino también acogerla parcialmente, atendiendo a los criterios de apreciación racional, sin que ello implique per se el desconocimiento de las reglas de la sana crítica, ni por ende un error de apreciación probatoria. En todo caso, conforme lo señala el artículo 380 del Estatuto Procesal del 2004, las pruebas incorporadas legalmente en el juicio deberán apreciarse en conjunto. Y en síntesis, estimar la prueba implica apreciar su contenido esencial y su sentido según los principios que informan la valoración de cada medio y su influencia en la argumentación a partir de su asociación en el conjunto de elementos probatorios válidamente incorporados al juicio. Continuemos ahora con las premisas fácticas con respecto a la valoración del testimonio. En primera instancia, recordemos que los defensores se abstuvieron de realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, por lo cual en el juicio oral no presentaron prueba alguna de descargo. Como testigos de la Fiscalía acudieron al juicio el señor Tulio, adscrito a la Policía Nacional en el cargo de intendente. Se desempeñaba para la época de los hechos como integrante del grupo de turismo en la metropolitana de Bogotá, a cargo de la jurisdicción de la localidad de Usaquén. Él refirió que el 6 de mayo del 2016 se encontraba haciendo patrullaje en su motocicleta en la calle 101 con carreras 20 y 19. A eso de las 11 de la mañana se encontró con 4 personas que venían de frente, observando algo inusual, cuando una de ellas arrojó un objeto a la avenida. Como pensó que se trataba de droga, se detuvo a verificar el elemento arrojado, observando así una tarjeta que contenía un logo que decía Departamento de Policía de Bogotá, tarjeta de la que se deshizo quien posteriormente se identificó como Carlos Andrés. Este gendarme procedió a preguntar qué era lo que estaba sucediendo
instante en que se percató que 2 de esas personas eran turistas de nacionalidad brasilera. El otro ciudadano ya era de edad avanzada, a quien posteriormente identificó como Rafael. Relató que los extranjeros le informaron que los 2 sujetos se identificaron como policías y les pidieron el dinero, joyas y pasaportes que portaban, aduciendo tener que hacer una investigación por un hecho que había ocurrido en ese sector. Afortunadamente, indicó el declarante, pasó en el momento en que les estaban solicitando esos objetos, evitando que hurtaran a los turistas. Narró que al preguntarles a los 2 hombres si eran policías, el de edad adulta le dijo: no, tranquilo, sargento, usted sabe cómo nosotros trabajamos, todo bien, déjenos sanos. Al indicarles que estaban cometiendo el delito de suplantación de investidura, el señor Rafael le dijo: fresco, aquí no pasa nada, es más, saque la plata que tengo en la billetera y eso es suyo. Ante la negativa del testigo a aceptar la oferta, el señor Carlos Andrés insistió diciendo: fresco, que si necesita más plata yo llamo y aquí le traemos lo que usted quiera. Ante tal propuesta, este gendarme llamó a sus compañeros que se encontraban cerca para proceder a la captura de estos 2 sujetos. Explicó que a través de la central de radio que tiene acceso a la base de datos de la policía, le confirmaron que los 2 procesados no pertenecían a la institución. La tarjeta arrojada al suelo procedió a incautarla y realizar el embalaje debido, reconociéndola al testigo en su declaración en juicio. Sin embargo, al solicitar la Fiscalía su incorporación como prueba documental, el juez de conocimiento negó tal pretensión, por considerar que la misma era una tarjeta informativa tipo volante y no tenía relación directa con el tema probandi o el delito objeto de juzgamiento. También aclaró que los procesados, al notar que iba a realizar el procedimiento legal y antes de que continuara, insistieron en parar ese procedimiento ofreciéndole dinero en la forma ya relatada. En el contrainterrogatorio indicó el testigo que nunca vio ni exigió que le mostraran la billetera en la que supuestamente se encontraba el dinero primigeniamente ofrecido. Y ante la pregunta del juez, indicó que realizó registro personal a los 2 procesados, no encontrando objeto motivo de incautación en su poder. Recordó que ambos portaban celular y billetera, últimas que manifestó no recordar sus características, aclarando que ni las registró ni incautó, por estimarlo violatorio del derecho a la intimidad. Solamente solicitó el documento de identidad. El otro testimonio es el testimonio del patrullero Alexander, adscrito al Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional de la Policía Nacional en la localidad de Usaquén, Bogotá. Relató que el día de los hechos se encontraba de servicio en el turno del día, de 7 de la mañana a 7 de la noche, acompañado por el también patrullero de nombre Henry. Este patrullero Alexander recordó que a eso de las 11 de la mañana recibió el llamado del intendente Tulio, solicitando apoyo, ya que este se encontraba solo y dijo tener 2 personas sospechosas de suplantar a la autoridad. Acudieron con su compañero a la calle 101 con carrera 20, encontrando allí a 4 personas más. Una pareja de nacionalidad brasileña y los 2 procesados, a quienes identificaron como Carlos Andrés y Rafael. Realizaron el registro a estos 2 últimos, encontrando en su poder únicamente sus billeteras con su respectivo documento. Luego de su captura, seguidamente los trasladaron a un tráiler de la Policía Nacional ubicado en la calle 100 con carrera 18A. Aclaró no haber observado el momento en que los procesados ofrecieron dinero al intendente Tulio. Por lo tanto, como se sintetizó en el acápite de antecedentes, el tribunal en su fallo dio por acreditados los elementos estructurales del tipo penal de cohecho por dar u ofrecer, a través del testimonio del intendente Tulio, quien relató las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la conducta.
circunstancias que en criterio de los falladores fueron confirmadas por el patrullero Alexander, aclarando que si bien este último no presenció la conducta ilícita, sí corroboró el llamado que le realizara aquel 6 de mayo del 2016 el intendente Tulio, así como la presencia de los 2 ciudadanos extranjeros y los 2 acusados cuando arribó al lugar, siendo informado de que estos 2 últimos habrían incurrido en la conducta de suplantación de identidad. Entonces, la conclusión dada por la Corte es que, de acuerdo con las pruebas incorporadas en el juicio y el fallo condenatorio de segunda instancia, no encuentra la Sala que los falladores de segundo grado hubiesen incurrido en el yerro denunciado, ni ningún otro relacionado con la valoración de la prueba. Veamos por qué. El recurrente no indicó en concreto cuál fue la parte cercenada o tergiversada del testimonio del intendente Tulio. Su disconformidad se centró más bien en la credibilidad otorgada al dicho de este testigo, con fundamento en la corroboración que del relato realizara el patrullero Alexander. Independientemente de la falta de técnica del censor, quien ante tal descontento debió acudir a senda de ataque diferente, la Corte no detectó ni cercenamiento o tergiversación a los testimonios recaudados en juicio, ni yerro alguno en la valoración de las pruebas incorporadas en el juicio. En todo caso, la Corte verifica que la valoración y o apreciación del testimonio realizada por el tribunal se ciñó a los criterios fijados por el legislador y desarrollados por la jurisprudencia de la corporación. En efecto, analizaba el registro de video y audio correspondiente a la declaración entregada en el juicio por el intendente Tulio respecto a los hechos que constituyeron materia de juzgamiento. La Sala converge con el adquin en cuanto al mérito que debe concederse a las aserciones del testigo de cargo, por cuanto, primero, se aprecian carentes de interés para mentir o de la presencia de un motivo para hacerlo. Por el contrario, teniendo en cuenta las cualidades profesionales del testigo, como lo es su pertenencia a la institución por más de 20 años y experiencia, sin tacha alguna de su hoja de vida o interés en causar perjuicio a los procesados, que si hubiesen demostrado en juicio, permiten asignar credibilidad a su relato, en tanto no percibe la Corte circunstancias que afecten la imparcialidad del testigo o develen un interés oculto en su declaración. Tercero, provienen de alguien que, dadas sus condiciones, tuvo la posibilidad de haber percibido lo central de su dicho en lo que tiene relación con la conducta investigada y el objeto de juicio. En efecto, de las narraciones del citado testigo, no se vislumbra que haya sido producto o estuviera determinada por alteración de sus facultades mentales o por cualquier otra anomalía que afectara su capacidad de percepción o rememoración. Contó además el testigo con el ambiente propicio para observar lo percibido, al haber tenido ocurrencia los hechos a plena luz del día, en la vía pública y cuando apenas habían transcurrido pocas horas después del inicio de su turno de trabajo. Cuarto, su relato en juicio fue coherente y siguió un hilo conductor, explicando en forma clara y simplificada los detalles requeridos por quienes lo interrogaron, lo que denota la lógica y racionalidad del mismo, y por consiguiente su fiabilidad. Y por último, el quinto punto, en lo que tiene que ver en concreto con el delito objeto del juzgamiento y las circunstancias que lo rodearon. El relato del intendente indirectamente encontró corroboración con la declaración del patrullero Alexander, que si bien no fue testigo presencial del intento de corrupción u oferta ilícita, como claramente lo resaltó el tribunal en su fallo, sí corroboró circunstancias que rodearon el hecho.
Estas circunstancias tales como la adscripción del intendente al mismo grupo de trabajo, con operatividad en la localidad de Usaquén, donde acontecieron los hechos. La prestación y servicio del servicio de policía por parte del intendente Tulio el día de los hechos en la zona en que tuvo desarrollo la conducta. La llamada del intendente Tulio a sus compañeros de turno solicitando apoyo en la calle 101 con carrera 20 de esa ciudad, ante la presencia de 2 sospechosos de suplantar la autoridad. La presencia en el lugar de los hechos de una pareja de ciudadanos de nacionalidad brasilera y de los 2 enjuiciados, y finalmente el registro y posterior captura de los procesados Carlos Andrés y Rafael por conducta ocurrida el 6 de mayo del 2016. Adicionalmente, señala la Corte que la normativa citada y que rige la valoración probatoria no se colige que el legislador haya fijado un criterio numérico de pruebas, ya sean directas o indirectas, y menos aún una cantidad mínima o concreta de testimonios para arribar al juicio de responsabilidad requeridos por el artículo 381 citado. En tanto, el sistema procesal vigente se adscribe al sistema de la valoración racional fundado en la libertad probatoria, el principio de la sana crítica y el respeto a los derechos humanos, consagrados en los artículos 373, 380, 381 y 382 de la Ley 906 del 2004. De tal modo, no puede el fallador atender criterios numéricos de cantidad de testigos que respalden la tesis de una u otra parte, porque como lo indica la máxima procesal, los testigos no se cuentan, sino que se pesan, dado a entender que lo importante no es el número de personas que concurran a afirmar un hecho, sino la coherencia y corroboración con las demás pruebas legalmente allegadas a la actuación. En tal virtud, el hecho de ser el único testigo directo que ha declarado en el proceso no le resta mérito probatorio de cara al método de persuasión racional que nos rige. Así, la Corte ha insistido en que los casos de testigos únicos es posible edificar sobre él la certeza para proferir sentencia condenatoria, pues lo importante es la credibilidad que irradie una vez sea sometido a las reglas de la sana crítica. En otras palabras, siempre y cuando su exposición de los hechos sea lógica, unívoca, coherente y esté corroborada con las demás evidencias acopiadas en el debate probatorio. Luego entonces, con una operación rigurosa del control interno de la única prueba directa, como la que ordena singularmente el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal del 2004, es factible llegar a una conclusión de verosimilitud, racionalidad y consistencia de esta. Entonces, como conclusión final, en este orden y teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, no concluye la Sala la configuración de yerro alguno en la valoración probatoria realizada por los jueces de segunda instancia, capaz de derruir el fallo demandado. Pero sí encuentra la Corte que el señalamiento realizado por el intendente Tulio en contra de los señores Carlos Andrés y Rafael, valorados en conjunto con el testimonio del patrullero Alexander, llevan al estándar legal del convencimiento más allá de toda duda acerca de la materialidad del delito de cohecho por dar u ofrecer y la participación y responsabilidad en el mismo por parte de los enjuiciados. Entonces, en mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve no casar el fallo impugnado por los cargos propuestos. En garantía del derecho a la doble conformidad, entonces confirma la sentencia condenatoria emitida el 20 de febrero del 2019 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en contra de los señores Carlos Andrés y Rafael. Y recuerda que contra esta providencia no proceden recursos. Bueno, mis estimados podcast escuchas, es aquí donde terminamos el relato de este capítulo agradeciéndoles infinitamente su tiempo.
Les invitamos a suscribirse al canal si no lo han hecho, a darle like y los esperamos en nuestro próximo episodio.